Señor Jesús, gracias porque tu presencia está con nosotros, Señor. Confiamos plenamente en que tú estás aquí, Jesús. Tu Espíritu Santo has enviado y te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Jesús. Pero hoy queremos que tú nos hables con tu palabra, Señor. Queremos que tú toques nuestro corazón y nos des a cada uno conforme a nuestra necesidad, Señor. Sobre todas las cosas, que tú seas glorificado, Cristo. Amén, Jesús. La semana pasada el hermano que predicaba tocaba un punto importante acerca de la fe. Y hoy quisiera tomar ese punto que él hablaba. Pero no solamente la fe en cuestión de que pues tenemos que creer, que tenemos que confiar. Incluso si yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué es la fe? ¿Alguien me puede decir qué es la fe? ¿Qué entienden por fe? Alguien puede decir, pues la fe es esto, la fe es aquello, la fe es esto. Muchos pueden recurrir al libro de Hebreos 11, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una respuesta un tanto pues definitiva que viene en la Biblia teológica y que podemos encontrar infinidad, incluso otras definiciones acerca de lo que es la fe. Alguien podrá decir, bueno, está la fe para salvación, que es perdón de pecados, está la fe para caminar en el cristiano constantemente, pero yo quisiera que viéramos, y he titulado el mensaje de esta tarde, Prueba de Fe, donde muchas veces nosotros como cristianos, o si estamos en la búsqueda de encontrar a Dios, nos enfrentamos a situaciones que de un momento a otro nuestro estado de ánimo, nuestra fe decae por circunstancias que estamos atravesando en el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que el día de ayer tú tuviste, o la semana pasada, tú tuviste un trato especial con Dios. Dios te habló, hermano, hermana, querido amigo. Tuviste un trato con Dios, comprendiste cosas, pero pasan los días y pareciera que eso que tú habías entendido, eso que tú habías abrazado, se desboronó rápidamente y se fue y desapareció esa esperanza o esos ánimos en los cuales tú habías confiado. La semana pasada veíamos dos personas, dos ejemplos, y veíamos que tenían en común que tenían la fe, uno de los puntos que tocaba el hermano. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué nosotros no somos como esas personas que tuvieron esa fe? ¿Por qué no podemos tener esa fe que mueve montañas? Esa fe que nada lo mueve y que está firme en la roca que es Cristo. Porque comúnmente el ser humano es muy dado a basarse en lo que ve, en lo que siente y no en las promesas de Dios que vienen en la Biblia. Y para esto quisiera que fuéramos desglosando cómo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento le pasó esto. Veía grandes maravillas de Dios, pero inmediatamente su fe era puesta a prueba y caían otra vez a lo contrario que es la fe. ¿Qué viene siendo lo contrario a la fe? La incredulidad. Y eso es un grave peligro para el cristiano que va caminando con Dios, y para usted, querido amigo, si está buscando a Dios, va a estar a la puerta la incredulidad, y eso puede hacer que usted siga esforzándose por alcanzar a conocer a Dios. Dice en Éxodo 14, 29 y 15 y 8, los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Conocemos la historia del pueblo de Israel. Fue liberado del pueblo de Egipto, que los tenían en cautiverio, y después de varias plagas que Dios mandó para que Faraón los dejara salir, ellos salieron. Y cuando iban caminando, conocemos la historia,
pues se encontraron con el mar, que no podían atravesar. Moisés, con su manto, abrió las aguas y pasó el pueblo de Israel. Incluso por ahí hay cantos, ¿no?, que decimos: echó a la mar los carros del faraón, y nos gozamos y vemos al pueblo de Israel gozoso. Imagínense la escena tan impresionante, que vas caminando en medio de un mar seco y a tu izquierda, a tu derecha ves un muro de agua, y a tu izquierda ves otro muro de agua, y el cual pasas en seco, y pasó todo el pueblo, y después el mar se cerró y tragó al ejército que había enviado Faraón. Es algo impresionante, que después vemos en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel estaba danzando y brincando y diciendo: aleluya, Él es nuestra fortaleza, el Señor, tú eres fuerte en batalla, no hay quien como tú entre los dioses, magnífico en santidad, terrible en maravillas, y tantas expresiones que podemos decir aún aplicado a nosotros, que Dios nos ha ayudado en todo momento, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales podemos decir: pues se fue Dios, ¿quién más lo iba a hacer? Y gracias a Él hoy estoy aquí presente y tengo la fe y tengo la confianza, y ahora sí, hermano, le voy a echar ganas, yo voy a salir para adelante. Pero, queridos amigos y hermanos, vemos más adelante, después de que el pueblo de Israel vio estas maravillas, dos capítulos más adelante, vemos que el pueblo de Israel se quejó contra Dios porque no tenían agua y estaban en el medio del desierto. Habían pasado unas maravillas terriblemente, y 72 horas después de que vieron ese suceso, se quejaron contra Dios y contra Moisés. ¿Qué vamos a beber, Moisés? ¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto? Estábamos mejor allá. Nos sacaste para que nosotros y nuestros hijos muramos aquí en el desierto porque no hay agua. Y ahora con el tema del agua creo que lo comprendemos mucho, ¿no? Que no hay agua en todo el país. La sequía está terriblemente. Ahora imagínense en un desierto que no había ni una sola gota de agua y una multitud que tenía sed. Pero esa multitud 72 horas antes habían cantado a Dios Altísimo y habían danzado de que los había librado de mano de Faraón y que eran libres, ya no iban a estar bajo esclavitud. Eso nos pasa constantemente a nosotros también como cristianos. Pareciera que entendemos las cosas y Dios nos habla y recibimos la bendición de Dios, pero al poco tiempo nos vemos y decimos: qué grande problema tenemos encima. ¿Dónde está Dios? Ayúdame. Y eso, hermanos, nos pasa constantemente. Constantemente recibo pláticas de gente, de cristianos, de congregantes, que se desanima muy fácilmente ante una circunstancia que pareciera que no hay solución. Cuando al poco tiempo Dios te ha dado magníficas promesas, te ha dado grandes milagros, los hemos visto con nuestros ojos, cómo nos ha ayudado, pero al poco tiempo se nos olvida. Dice en el Salmo 106, versículo 7: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar Rojo. Nuestros padres no entendieron. Hay veces, queridos amigos, que esto pasa a su vida. Usted no entiende las maravillas que Dios ha hecho en su vida, porque es tanta la incredulidad que puede venir a su corazón que termina revelándose a lo que Dios pide. Queridos hermanos, Dios nos ha estado hablando como iglesia, a nosotros como un cuerpo, que tenemos que echar a andar nuestros talentos, nuestros dones. Incluso hemos comprendido que si hay cosas que arreglar en nuestra casa con el orden de autoridad, con lo que Dios nos ha hablado y hemos comprendido, pues pareciera que sí, se entienden las cosas y sí, Dios, ayúdame, pero en el momento en que Dios nos pone a prueba, por así llamarlo, o que nuestra fe es puesta a prueba, viene la incredulidad y ya no actuamos como Dios quiere que lo hagamos, para bendición nuestra y para bendición de toda la iglesia. También usted, querido amigo,
Usted que ha estado viniendo y ha entendido la palabra de Dios y ha entendido que sin Él es imposible agradar a Dios sin la fe, y ha entendido que Él es el único que le ha dado la oportunidad para que usted lo conozca. Usted sale de aquí muy contento, muy feliz, pero sale afuera y se enfrenta a la prueba, inmediatamente su fe viene para abajo y se olvida de lo que Dios ha hecho con usted. Dijo el pueblo de Israel: ¿dónde está nuestro Dios? Le dijo a Moisés: ¿dónde está nuestro Dios? Aquel que dijo que nos iba a llevar a una tierra prometida, aquel que nos ha dicho que si confiamos en Él, pues va a ser de nosotros una iglesia gloriosa, una iglesia grande, una iglesia que sea digna de llevar su nombre. Pero nos atoramos cuando la incredulidad quiere venir a nosotros. Posteriormente el pueblo de Israel siguió avanzando en el desierto y se empezaron a quejar de que no tenían para comer. Y Dios les envió un maná del cielo y también les hizo llover codornices que caían del cielo. El maná, Dios le dijo: vas a tomar, pero no vas a guardar más allá de la porción que te es correspondiente. Y el pueblo rebelde guardó más allá de lo que Dios le había dicho, que le salieron gusanos a lo que Dios les había mandado, al maná que Dios les había mandado. Otra vez vemos que el pueblo de Israel se queja con Dios. Dios les contesta y ellos hacen lo que quieren. No, pues es que pues sí, voy a guardar poquito más, porque pues quién sabe si vuelva a llover maná del cielo otra vez. El pueblo se queja: es que no, ya nos aburrió esta comida, este maná ya nos cansó, es lo mismo de siempre. Dios les envía codornices del cielo, al grado que dice que la ira de Dios fue tan grande que les envió y que le dijo: van a comer hasta que les salga por las narices. Y el pueblo comió, y cuando estaba comiendo vino un juicio de Dios y murió gran parte del pueblo de Israel. Y se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos cuando los rescató de Egipto. Porque Dios lo único que les estaba pidiendo era que confiaran en Él. Dice en Salmo 105, 40 al 42: abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Dios se acordó de lo que Él le había prometido a Abraham. Así también con nosotros, hermanos. Dios nos pide, claro, el cristiano no nada más es cuestión de: soy cristiano y ya aquí me acomodo y ya aquí veo, pues espero a que pase el tiempo y no voy a hacer nada. No, queridos amigos y hermanos, el cristiano es una demanda constantemente. No es un vivir en hojuelas de color de rosas, en papeles, en pétalos de papel de rosa y algo que pues no vamos a hacer nada. Dios nos pide, nos demanda como iglesia que tengamos que ir a Él y confiar y entregar nuestra vida a Él, entregar nuestro ser a Él, todo lo que Él nos pida. Y Él no se olvida de las promesas que nos ha dado cada uno de nosotros. Dice ahí: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Así también Dios se acuerda constantemente de que somos débiles, de que no tenemos fuerza, pero también Él nos da la palabra adecuada para que confiemos en su nombre y no estemos ahí diciendo constantemente: es que somos débiles, es que no puedo, es que mi edad, es que mi enfermedad, es que mis problemas económicos, es que esto, es que lo otro. Cuando tiempo atrás hemos visto sus maravillas y sus prodigios, que hasta el día de hoy estamos aquí en pie solamente por su pura gracia. Pero el pueblo de Israel se quejó una vez más. Tal vez nosotros podemos decir: bueno, no nos hemos quejado con Dios, pero la actitud pudiera ser a veces la incredulidad que nos estorbe para poder vencer las pruebas que nos vengan a nuestra fe en lo que Dios nos demande a cada uno de nosotros. Entonces, yo les decía al principio de esta plática, ¿qué es la fe? Podemos dar infinidad de definiciones de la fe, pero la verdad es que la verdadera fe es nacida de una aflicción real. Cuando nosotros estamos pasando por una aflicción
es ahí donde comprendemos cuál es la verdadera fe que tenemos para con Dios. Porque no sé si te ha pasado, queridos hermanos, que cuando estamos en medio de la lucha, en medio de la dificultad, se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado. Y no es cuestión de que se nos olvide, pues muchas veces tenemos la Biblia grabada en nuestra cabeza y sabemos los versículos de memoria, pero más bien es la situación en la cual nos enfrentamos al problema. Si Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros, y si Él en el lapso de nuestro caminar cristiano nos marca cosas que hay que cambiar, si en el lapso de nuestro caminar nos marca, ¿sabes qué? Has estado fallando en tu autoridad en el hogar, has estado cayendo en cuestiones de que no estás cumpliendo con la autoridad que Dios nos ha encomendado a nosotros. Lo comprendemos, pero vemos un monte muy grande y difícil de llevar a cabo. No, es que es imposible, es muy difícil, tantos años viviendo en esta condición. O querido amigo, usted viene y Dios le muestra que hay que dejar un pecado muy grave, el adulterio tal vez, y usted dice, no, pues es que ¿cómo lo voy a enfrentar? Es muy difícil, si me enfrento a él, voy a acarrear muchas consecuencias. Pero Dios ha prometido en su palabra que si usted lo obedece, querido hermano, que si hacemos la voluntad de Dios y ponemos nuestros dones en el altar y ponemos nuestro cuerpo al servicio de la iglesia y hacemos conforme la voluntad de Dios, pues Él nos va a dar. Y puede ser una aflicción, claro que sí, es un problema que estamos enfrentando, pero ahí es donde va a venir la verdadera fe. Y nos vamos a acordar de su bendita palabra y vamos a confiar en lo que Él nos ha dicho, que aunque por más torpes que seamos, que aunque por más débiles que seamos, dice el débil, fuerte soy. Bueno, somos débiles, estamos cansados, pero no dejemos que en medio de la prueba venga la incredulidad y nos agobie y terminamos perdiéndonos como el pueblo de Israel terminó sin la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Porque más tarde, después de esta pequeña narrativa que te he dado del pueblo de Israel, Israel vino a Cades, al río Jordán, y estaban enfrente de la tierra prometida. Ahí en Números 13 usted lo puede ver, que enviaron a 12 espías a reconocer la tierra. Y fueron en un lapso de 40 días a reconocer la tierra. Y cuando estos 12 espías regresaron, pues sí, dijeron, sí, es una tierra que fluye leche y miel, sí, es una muy buena tierra, claro, está muy bonita, pero tiene gigantes, pero es una tierra que devora a sus moradores, pero es una tierra que no vamos a poder con ellos, es una tierra que es imposible de conquistar. Y eso nos parece a nosotros que cuando Dios nos pide algo, y claro, es muy bonito tener una iglesia unida, es muy bonito caminar en amor, es muy bonito cumplir los mandamientos y que todos nosotros fuéramos a la perfección de a la estatura del varón perfecto. Sí, es muy bonito todo, pero en el lapso nos encontramos con situaciones que pareciera que eso nos viene a menguar nuestra fe es puesta a prueba y no creemos en Dios. Viene la incredulidad y viene como estos 10 espías que dijeron, no, pues sí, sí es muy bonito. Tener a mi esposa sujeta, no, pues a todo dar, sería muy bien. Tener a mis hijos en el caminar, pues sí, todo muy bien, pues claro. Pero la incredulidad viene y dice, pero es que tú no conoces a mi esposa. Es que tú no sabes cómo es de complicada y de difícil. Es un batallar. Es que tú no sabes mis hijos cómo son. Es que tú no sabes el ambiente en el que vivo, en el trabajo. No, es que pues sí, Dios me dio dones, pero pues tú no sabes lo nervioso que me pongo y lo complicado que es. Yo no tengo la capacidad. Es una tierra que devora a sus moradores. Cuando Dios había dado la instrucción de que fueran y vieran la tierra, la reconocieran, para que se animaran, por así decirlo, y vinieran y con gran gozo le dijeran a todos, oye, pues sí, pero hubo dos, Josué y Caleb, que los reprendieron y dijeron, oye, espérate, los comeremos como a pan, su amparo se ha apartado de ellos, Dios no está con ellos, y con nosotros está Jehová. No importa la circunstancia que tengamos que enfrentar, su amparo nos ha dejado, y los comeremos como a pan.
¿Y sabes cuál fue la respuesta del pueblo? Apedréenlos. No, ¿qué es eso? Es que no es posible conquistar esa tierra. El pueblo quiso apedrear a Josué y a Caleb. Cuando ellos dijeron, oye, pero pues si Dios ha prometido estar con nosotros, si Dios ha prometido ayudarnos, y Dios dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me creerás, pueblo de Israel? Si yo he prometido estar contigo, si yo he prometido ayudarte, ¿hasta cuándo me creerás? Y ya llegó el tiempo en que la paciencia de Jehová, por así llamarlo, llegó hasta el colmo. Ya eran varias situaciones que el pueblo le había reclamado a Dios en el camino, que dijo, ¿sabes qué? Mayores de 20 años no van a entrar a esa tierra prometida. Todos van a morir. Ustedes no van a entrar a excepción de Josué y Caleb. Ni Moisés entró. Pero Moisés tuvo una situación con Dios. Tampoco le creyó a Dios. Ese fue el castigo que Dios le dio al pueblo de Israel. Y cuando yo estudiaba, queridos amigos, este pasaje, entendemos que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Pero algunos teólogos dicen que de la salida de Egipto a Cades, que donde estaba el pueblo viendo la tierra prometida, fueron aproximadamente 1 año y medio, 2 años que el pueblo hizo de distancia de Egipto a ese lugar. O sea, realmente no iban a pasar 40 años en el desierto. Vamos a decir que 2 años. 2 años el pueblo hubiera llegado a la tierra prometida si el pueblo le hubiera creído a lo que Dios había dicho. Pero como no creyeron, 38 años el pueblo anduvo rondando sin nada. ¿Qué de importante vemos en esos 38 años que el pueblo estuvo rondando en el desierto? Pues muy pocas conquistas, muy pocas batallas ganadas, muchas situaciones ahí que el pueblo caía en cosas que no eran de bendición. ¿Todo por qué? Por la incredulidad. 38 años vagando en el desierto hasta que se murieran. Hermanos, no sea que nos acostumbremos también nosotros a lo mismo. No, pues ya voy a vagar de aquí a que me muera, hasta que Dios venga por mí. Ya no tengo la fuerza, ya no tengo la esperanza de hacer lo que hacía anteriormente, cuando Dios ha prometido que los dones y los talentos y todas las cosas, no importa la edad, Dios nos da las fuerzas y nos da el entendimiento y nos da las cosas para agradar a Dios de la mejor manera. Pero viene la prueba y viene la incredulidad, y eso es un estorbo muy grande para la vida del cristiano. Y trágicamente el pueblo de Israel murió en el desierto los de arriba de 20 años, porque no creyeron a las promesas de Dios. ¿Cuántos cristianos tienen este tipo de actitud que ante la circunstancia y ante la prueba pareciera que la memoria se queda en blanco? En blanco en respecto a la palabra de Dios, porque en medio de la crisis pareciera que se nos borra aquí la memoria que tenemos. Iba a decir el cassette, pero ya muchos no saben qué es un cassette. Pero se nos borra la memoria y queda en blanco. Pero lo que sí viene a apoderarse muy rápidamente es la incredulidad. Eso, hermanos, es lo que tenemos que estar atentos, porque la incredulidad de Israel hizo que el propósito de Dios para su pueblo se perdiera en ese momento. Después vemos que entraron las personas que eran menores de 20 años. Era un pueblo nuevo, por así llamarlo. Ya vemos un pueblo nuevo, el cual entró a Jericó. Un pueblo completamente distinto. Un pueblo que dejó a un lado las tradiciones falsas de sus padres, la incredulidad de sus padres. Ese pueblo no se acordaba de que, o no vivió de que le habían reclamado a Moisés que les diera agua, que se habían quejado con Dios que no tenían que comer, que se habían quejado con Dios que ya se habían aburrido del maná. No se acordaban de estas cosas. Tal vez lo conocían como una historia, pero no lo habían vivido. Por eso Dios escogió a ese pueblo de Israel para cruzar el Jordán y entrar a tomar Jericó. Hermanos, no sea que nos pase eso a nosotros también. Hablamos de fe, sí, muy bonito, y podemos dar una buena exposición, alguien puede dar una buena exposición de fe y todos salir con ánimos, muy contentos.
Pero hermanos, la fe no nada más es cuestión de tenerlo como un conocimiento en nuestra cabeza. Es llevarlo a la prueba en el momento de la circunstancia, de lo que Dios nos pide. Porque de lo contrario nos puede pasar estas cosas. Un pequeño testimonio que leí cuando hacía este estudio dice que la preciosa esposa de un misionero en África falleció mientras servía al Señor, a Dios. Dice, la preciosa esposa de un misionero en África falleció, dejando a un afligido esposo y a su hija recién nacida. El esposo no pudo manejar esta situación y dijo, Dios, ¿esta es la manera como tratas a tus hijos? Entonces yo no puedo servirte así. El hombre dejó a su criatura en África y regresó con sus amigos a Estados Unidos, y el hombre murió alcohólico. ¡Qué terrible! Después de que Dios lo había llevado misionero a África y había comprendido grandes cosas. Y hermano, no es necesario que Dios nos lleve de misioneros a África o a otra parte del mundo. Aquí mismo podemos ver grandes maravillas de Dios. Pero muchas veces es la incredulidad la que viene a estorbarnos y a cometer ese grande pecado para que nuestra fe sea puesta a prueba y salgamos reprobados y terminemos perdiéndonos. Porque no supimos manejar la circunstancia en la cual nos estábamos enfrentando. Y sea cual sea, pueden ser las mismas demandas de Dios para nosotros las que nos hagan que flaquemos y fluctuemos y nos terminamos perdiendo. Las mismas demandas de Dios. Puede ser. Y si Dios nos habla y nos dice que hay que corregir cosas y somos cobardes al quererlas corregir y no nos queremos enfrentar a lo que Dios nos está diciendo y por incredulidad no lo hacemos y por cobardía, ahí vemos un ejemplo. Podemos terminar perdiéndonos después de ver las grandes maravillas que Dios nos ha dado. Después de que Dios nos ha dado una familia hermosa, una esposa cristiana, hijos cristianos, una familia que honre a Dios. Pero ante la circunstancia, ante la prueba, sea cual sea, si no recurrimos a Cristo y dejamos que nuestra mente se quede en blanco ante una circunstancia, podemos terminar pereciendo como el pueblo de Israel, como el pueblo que pereció en el camino por la incredulidad. Dice en Hebreos 3:18, 19 y 12, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, está hablando del pueblo de Israel, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y dice un versículo anterior a estos, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y eso es exactamente lo que les pasa a muchos cristianos. Terminan consumidos en su propio bienestar, en su propia figura, en su propia apariencia, en su rebeldía, en no querer obedecer lo que Dios está hablando, en no querer cambiar a causa de la incredulidad, porque no creen a Dios. No creen que Dios los está pidiendo las cosas. Ya no tienen visión, no tienen sentido, incluso oran y ven que no hay diferencia en su oración, leen la palabra y no encuentran que Dios les hable, ven un mundo perdido y ya no les importa. Son vidas de cristianos y cristianas jóvenes que no tienen sentido o que no tienen un plan de vida a futuro para entregarles su corazón, su vida a Dios. Llevan años en lo mismo y parece que no pasa nada y están ahí y no crecen espiritualmente. Dios no quiere eso de nosotros, hermanos. Dios no quiere que andamos como el pueblo de Israel rondando 38 años hasta que nos muramos. No, Dios quiere una iglesia que esté a la estatura del varón perfecto, que nos estemos renovando nuestra mentalidad, que estemos entregando nuestros cuerpos, nuestros dones, nuestros talentos al servicio de la iglesia y de Dios, para ser una iglesia que Dios quiere y levante en medio de nosotros un avivamiento, que es lo que queremos. Pero si la persona, el cristiano, ya está habituado a quedarse simplemente, a no ver por los necesitados, a no buscar más allá, a entregarse, pues algo puede ser que esté ahí llevándonos a la incredulidad, hermanos. A ya no confiar, a decir, no, pues es que yo ya no sirvo, yo ya no puedo.
ya no tengo las condiciones. Así se quedó el pueblo de Israel. Cuando se enfrentaron y vieron la tierra prometida, dijeron, no, pues son más grandes que nosotros, no podemos. Definitivamente no podemos. Somos débiles, tienen gigantes allá. No podemos. ¿Para qué le intentamos? ¿Para qué nos esforzamos? Es que mi condición es esta. O mi realidad, o como lo queramos ver. No puedo. Cuando Dios ha dicho, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad, para poder agradar a Dios como Él quiere. Y pareciera que algunos cristianos están contentos meramente con existir hasta morir, cuando eso realmente Dios no quiere de nosotros. Dios quiere una iglesia avivada. Y querido amigo, si usted está buscando a Dios, ser cristiano no nada más venir, sentarse, cantar y irnos a la casa y se acabó. Ser cristiano es mucho más allá de simplemente quererse acomodar en un lugar. Y no estoy hablando de activismo, porque para activismo creo que hay asociaciones que pueden hacer muchas cosas. Pero si simplemente con el hecho de que se deja de congregar, se pone por encima otras cosas antes que a Dios, ponemos por encima hasta nuestra propia familia, podemos llegar a cometer ese pecado, descuido de poner primero a nuestra familia antes que Dios, a nuestros hijos, idolatrarlos, a la esposa, idolatrarla. Eso nos va a llevar a una incredulidad de no actuar a como Dios nos está pidiendo que hagamos las cosas. Y a pesar de que las circunstancias que se nos pongan enfrente, hermanos, a pesar de que vayamos a batallar, es necesario hacer las cosas para Dios. Podemos decir somos débiles, desvalidos, no tenemos las fuerzas, pero sus moradores, esta tierra traiga a sus moradores y nos damos por vencidos antes de intentarlo. Eso puede ser una incredulidad que nos lleve a apartarnos del Dios vivo. Y podemos ver testimonios de grandes personas que hicieron muchas cosas en la antigüedad, y como les decía, la semana pasada veíamos unos ejemplos. Bueno, así también como ellos lo hicieron, fue porque confiaban en Dios. Pero si nosotros queremos hacer lo mismo, tenemos que tener el mismo corazón, las mismas actitudes, y no dejar llevarnos por los placeres de la vida, por los placeres del pecado. No, digo, la persona, usted, querido amigo o amiga que nos acompaña, si usted quiere encontrar a Dios en base a lo que usted ve, no, pues es que ese predicador que está ahí no me gusta, es que la palabra que antes predicaban era mejor y más unción, y empieza usted a darle vueltas a la cabeza. Pues déjeme decirle que usted no va a encontrar la salvación. Usted lo que quiere es un ídolo para tenerlo allí, que le esté predicando todo el tiempo de su vida, hasta que se muera. Cuando Dios lo que quiere es que usted crea en Él, le entregue su vida por completo a Él y confíe en que Él lo va a ayudar a usted a llegar al final. Y que no sea como el pueblo de Israel que dice, ¿dónde estás, Dios, que no te veo? Me acuerdo de cuando antes había unas reuniones muy distintas y esto y lo otro, y teníamos un grande predicador, y ahora pues bueno. No, estoy de acuerdo que usted le está diciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Nos acordábamos de Egipto cuando comíamos, y ahora no tenemos que comer. La fe es puesta a prueba. No sea que cuando vayamos a nuestra oración, a nuestra cámara secreta, pues no sintamos ni el deseo de orar, no sintamos ni el deseo de estar con Dios. No sea que nuestras almas empiecen a estar vacías o bien empiecen a ser saciadas por cosas que no son espirituales, por cosas materiales, por cosas vanas, por cosas que realmente no debe de tener un cristiano, porque un cristiano tiene que reflejar a Cristo en su vida hacia los demás. Entonces vemos cómo después el pueblo de Israel vino, y cuando Dios les dijo al pueblo de Israel que fueran a Jericó y dieran 7 vueltas, el pueblo de Israel no dijo, ay, ¿por qué 7 vueltas? ¿Qué no hay otras maneras de hacer la guerra? ¿Qué no hay mejor armamento? ¿Qué no hay mejores opciones? Este pueblo no estaba contaminado por el otro pueblo que ya había perecido en el desierto. Este pueblo dijo, Señor, si tú prometiste esto, lo vamos a hacer, porque tú lo dijiste. Y si 7 vueltas hay que dar, pues las echamos, lo hacemos como tú quieras.
Y al término de las 7 vueltas, los muros de Jericó se derribaron y el pueblo triunfó. ¿Todo por qué? Porque le creyó a Dios, a sus palabras. ¿Y a quién tenemos que creerles? Podría ser una pregunta. ¿A quién tenemos que creerle? Pues a la palabra de Dios. Aquí tenemos la Biblia. Esta Biblia que usted tiene en sus manos. Y como le decía hace una semana, no es cuestión de que sea algo mágico. Es que ahí Dios nos habla según la necesidad de nuestro corazón. Según lo que Dios incluso quiere que entendamos y corrijamos de nosotros mismos. Yo creo que hoy en día la iglesia está enfrentando su propio Jordán, su propia travesía de aguas. Cada quien está enfrentando sus situaciones, cada quien a su nivel, conforme a la capacidad que Dios les ha dado a cada uno. Pero no dejes, querido hermano y hermana, que te ahogues en el río, en el mar. Ya hemos visto cómo Dios nos ha ayudado a través de los años, a través del tiempo, y nos ha dado su palabra, nos ha dado su amor, nos ha dado su cuidado. Dios quiere hombres realmente que confíen en Él, que no nos dejemos amedrentar, que no nos dejemos desanimar, que no venga la incredulidad a apoderarse de nosotros. ¿Cuál es tu prueba, hermano? ¿Cuál es tu prueba, hermana? Esa llévasela a Dios y confía en Él. Eso llévasela a Dios quiere decir, pues ve en oración y que realmente cuando ores no salgas igual. No salgas de que pues no sé qué va a pasar. Bueno, pues a veces no sabemos, pero tenemos la situación en Dios. Y Dios está buscando una fe que no trate un problema a la vez, sino una fe que realmente derribe muros. Una fe que realmente esté constantemente avanzando y avanzando hasta que realmente estemos a la estatura del varón perfecto. Porque solos no podemos. En nuestras fuerzas no podemos. Y si interponemos nuestra mentalidad antes que la de Dios, pues tampoco vamos a poder. Dios nos conoce y Él sabe lo que nos pide. Y esta es la clase de fe que Dios nos está pidiendo para nosotros. Muchas veces queremos que se hagan las cosas conforme nosotros queremos. Pero si Dios dice, yo quiero esto de ti. Yo quiero que me entregues tu corazón de esta manera. Yo quiero que hagas tal situación. Ya cada quien sabrá lo que Dios nos ha hablado. Y si no lo hacemos confiando en Dios, pues nuestra fe va a ser puesta a prueba y puede ser que perezcamos en el camino como el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es la fe? Teológicamente podemos decir muchas definiciones, pero la fe, hermanos, no es repetir un credo, no es decir yo creo, yo realmente creo. Incluso la fe tampoco es cuestión de invocarla. Yo invoco que venga la fe. No, eso uno sabe el momento de la situación. Y puede ser que no sea una prueba, simplemente puede ser que algo que Dios nos está demandando como iglesia, es necesario creerle a Dios. Hermanos, si Dios te ha hablado en los últimos días acerca de cambiar cosas en nuestro hogar, en nuestra familia, y por más grande que se vea la montaña, y por más difícil que pueda ser, hay que confiar en Dios y actuar conforme a una obediencia que es la que Dios pide de nosotros para tener la fe correcta. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así va a venir la fe. La fe es por el oír. ¿Qué vamos a oír? La palabra de Dios. No nuestros pensamientos, no al vecino, no a mi hermano. La palabra de Dios. La obediencia, la fe implica una obediencia a Dios. Esa es la verdadera fe. Una obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. Sea cualquier cosa. Cambiar nuestra forma de ser, mejorar, no sé, hasta hábitos puede ser, no sé, lo que Dios marque a cada quien, hacerlo con fe. Cambiar nuestra actitud, hacerlo con fe. Porque es lo que a Dios le va a agradar. No importa el Jordán en el cual tengamos enfrente, lo importante es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios.
Vemos ahí en Josué, no lo vamos a leer, pero Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Eso es lo que Dios nos manda hoy, que nos esforcemos y que seamos muy valientes. Porque muchas veces no nos queremos esforzar y menos ser valientes y queremos obtener resultados. Y pues así no va a venir nada. No, Dios nos manda, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que Dios pide. Y después dice, no temas ni desmayes. No temamos a Dios, no temamos a las circunstancias, no temamos al problema que tengamos enfrente. Porque no sea que pues, constantemente nuestro estado de ánimo esté decaído porque no tenemos esa fe. Muchas veces, hermanos, cuando uno se acerca a una persona que la ves así como que decaída, nada más le dices, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Empieza la persona a quebrarse, empieza a llorar, empieza a angustiarse y te empieza a platicar sus problemas y te empieza a decir un montón de cosas. Y a veces tú no le dices nada. Y después te dice, oye, me sirvió mucho platicar contigo. No te dije nada. Bueno, pues es que ya me desahogué. ¿Y por qué no hacerlo con Dios? ¿Por qué no ir a Él y descansar, dejarle a Él las situaciones que nos estén agobiando, que nos estén inquietando? Porque recordemos, hermanos, la incredulidad puede ser un estorbo para apartarnos de Dios, para dejar el camino. Porque si no tratamos bien una situación que nos está agobiando, eso nos va a llevar a perdernos. Eso nos va a llevar a perdernos. También, si hay algo que hemos oído y que ha venido de parte de Dios por medio de su palabra y no actuamos, como lo acabamos de leer en Romanos, también va a ser que nuestra alma termine perdiéndose. Vayamos a Cristo, vayamos a Dios, confiemos en Él, en sus promesas, que cuando nuestra fe sea puesta a prueba, dispongamos el corazón para confiar en las promesas y en las palabras de Cristo en nuestra vida. No dejemos, hermanos, que nos pase como el pueblo de Israel, que simplemente vivió una vida, pues básicamente sin sentido, hasta que terminaron muriendo en el desierto. Meditamos en estas palabras, los invito a si cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, queremos caminar contigo, Señor, todos los días. Queremos hacer tu voluntad. Realmente nos sentimos cansados en subir y bajar, en hacer aquí para allá. Pero Señor, dice en tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Creemos y queremos creer en tus promesas. Si tú quieres levantar de tu iglesia una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia que funcionemos como un solo cuerpo, unidos por nuestras coyunturas, ayúdanos, Señor. Queremos hacerlo. A veces nos sentimos débiles, pero hoy comprendimos que tenemos que dejar a un lado la incredulidad en caso de que esté ahí e ir a ti y obedecerte según tu palabra, Señor. Ya no queremos cuestionarte más sobre cosas que parece que no nos convencen, más bien entregarte nuestro corazón, Señor, a ti, para que tú hagas de nosotros una iglesia gloriosa, Cristo. Y usted, querido amigo, órele a Dios también. Entréguele su corazón a Dios, Él está aquí. Señor, también te pido por los invitados, aquellos que se han acercado con alguna necesidad, que crean que tú eres poderoso en ayudarlos, Señor. Porque el que se acerca a ti no será avergonzado, dice tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Cristo. Que cada pelea que vayamos a enfrentar, tú vayas delante de nosotros, Señor. Que confiemos en ti plenamente. Gracias, Cristo, por tu palabra y bendito sea tu nombre, Señor. Amén, Jesús. Amén.